Un saludo cordial a todos los auditores. Continuamos con Alimento Diario, cuyo título de esta semana es Señor, dame la visión, de la serie Entonces vendrá el fin. Volumen 4. Señor, revélame tu gloria. Autor Miguelma. Semana 2. Día jueves. Lectura bíblica la encontramos en Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. Y el versículo que vamos a orar está en Juan capítulo 12, verso 24. Disfrutemos juntos, orando este versículo en el Espíritu. De cierto, os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Señor Jesús, de cierto, amén, de cierto, os digo, Señor Jesús, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, amén, pero si muere, lleva mucho fruto. Aleluya por este versículo, Señor Jesús. Hoy presentamos la necesidad de muerte y resurrección. En el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, el Señor, después de revelar la iglesia a sus discípulos, también les mostró algo muy importante. Desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo capítulo 16, verso 21. Preste mucha atención a la siguiente frase. Declarar a sus discípulos que le era necesario. El Señor hablaba que le era necesario hacer algo. Él sufriría, sería muerto, pero también que resucitaría al tercer día. Todas las veces que el Señor habló, mencionó el proceso completo, nunca solo la mitad. Él no dijo, yo seré muerto y punto final. Por supuesto que no. Él dijo claramente que resucitaría después de la muerte, que existiría la resurrección. No obstante, los discípulos parece que solo oyeron la primera parte o pusieron atención solo a sus sufrimientos y a su muerte. ¿Nosotros también somos así? Después de oír lo que el Señor dijo, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Pedro dijo esas palabras por revelación divina? Por supuesto que no. La fuente de sus palabras fue Satanás, que usó su naturaleza buena. El Señor había dicho que era necesario que eso ocurriera, pero Pedro comenzó a reconvenirle. Es como si él le hubiese dicho al Señor, no, Señor, no es necesario. Cuando Pedro comenzó a reconvenir al Señor, el real significado de sus palabras era completamente contrario a lo que el Señor había dicho. El Señor dijo, es necesario. Pero Pedro dijo, no, no lo es.
Todos pasamos por muchas cosas, por tribulaciones, pruebas, conflictos y también muchas dificultades. Si le preguntamos al Señor el motivo de todo eso, Él dirá, es necesario. Pero muchas veces le decimos al Señor, no, Señor, no es necesario. ¿No es esa nuestra experiencia en la mayoría de las veces, amados hermanos? Después Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mateo capítulo 16, verso 23. Creo que Pedro debió haberse quedado impactado al oír al Señor llamarlo Satanás. Observe la seriedad de este asunto. Jesús estaba diciéndole a Pedro, Pedro, para mí eres Satanás, eres una piedra de tropiezo. ¿Tú quieres que yo caiga? ¿Quieres que detenga mi mover? ¿Quieres que interrumpa mi misión? En este punto es muy importante hacernos una pregunta. Por causa de nuestra buena opinión, de lo que consideramos que es justo y correcto, ¿el mover de Dios avanzó o se detuvo por causa de nosotros? Señor Jesús, del mismo modo que Satanás usó a Pedro, puede usarnos a nosotros. Puede hacernos creer que tenemos la razón, que sabemos la manera como todas las cosas deben ocurrir y que el Señor no lo sabe. Sin embargo, esa es la razón humana, no es de Dios. Por eso el Señor le dijo a Pedro, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nosotros solo nos miramos a nosotros mismos, solo ponemos la mira en nuestras cosas personales. No pensamos muchas veces en el plan de Dios, en la edificación de la iglesia, en el avance del reino y en lo que es necesario para la venida del Señor Jesús. Tenemos miles de excusas, pero ahora necesitamos preguntarnos, usted y yo, ¿soy una piedra de tropiezo para el mover del Señor? Cuando recibimos la visión de la iglesia y de quién es Cristo, esa visión comienza a gobernarnos. El Señor quiere edificar su iglesia y para eso vamos a tener que pasar por un arduo proceso. ¿Estamos dispuestos a formar parte de eso o no? No es fácil, ¿verdad? El Señor dijo, es necesario que sufra, que muera. Él dijo que era necesario, pero Pedro dijo que no era necesario. El concepto de Pedro era, no, el Señor no necesita pasar por eso, no es necesario que eso ocurra. Pero el Señor dijo, sí, es necesario. Amados hermanos, queridas hermanas y auditores, quiero mostrarle aquí algo muy importante sobre este asunto. ¿Entiende lo que el Señor quiso decir cuando afirmó que pasaría por ese proceso? ¿Ustedes entienden por qué era necesario? ¿Le era realmente necesario pasar por todo ese sufrimiento y morir? Si el Señor hubiera pensado solo en sí mismo, ¿sería eso necesario? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué dijo que era necesario? Por causa de usted, por causa de mí. El Señor dijo, es necesario que muera en la cruz, porque necesitarás la obra de la cruz en tu vida. Estoy pasando todo esto por causa tuya,
y lo paso con gozo, con placer. ¿Por qué? Porque te amo. Quiero que participes de esta edificación. ¡Cuán terribles somos! Hay muchas cosas negativas todavía en cada uno de nosotros, en nuestra carne. Es por eso que el Señor tuvo que ser crucificado de esa manera. La cruz puede operar en nosotros, quitando todas las cosas negativas para poder participar juntamente con Él de esta grandiosa edificación. ¡Aleluya! Alabado sea Dios por esta palabra tan maravillosa e iluminadora para todos nosotros. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este mensaje. Pregunta: ¿por qué el Señor llamó a Pedro Satanás? Amados auditores, estamos en el tiempo del fin. El Señor está a las puertas. Los invitamos a promover la palabra profética. Así usted también estará predicando el Evangelio del Reino y acumulando tesoros en el cielo. Suscríbase al canal e invite a otros a participar. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios estén con todos ustedes. Amén.